Mi hijastra me invitó a un restaurante elegante en Navidad. Cuando llegué, todos ya habían terminado de comer. Ella me entregó la cuenta y dijo, te envié la hora equivocada por mensaje. Aún puedes unirte a nosotros. Pagando la cuenta. Mi esposa se rió. Yo solo sonreí y dije una cosa. Y fue entonces cuando se volvieron locos. Nunca pensé que la Navidad terminaría en la sala de conferencias de un banco, con mi esposa susurrando, no, eso no puede ser. Y con mi hijastra mirándome fijamente, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que yo no era el idiota que siempre creyó que era. La habitación se había quedado completamente en silencio. No del tipo cómodo, sino de ese tipo en el que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón en tus oídos. Y todo lo que yo había hecho era sentarme allí, con las manos cruzadas, y dejar que el papeleo hablara. Pero eso vino después. Lo que realmente comenzó al principio de todo fue una invitación a cenar en la noche de Navidad. La Navidad en Omaha suele ser predecible. Nieve compactada a lo largo de los bordillos, sal crujiendo bajo las botas, y la radio tocando las mismas viejas canciones sobre castañas y regresos a casa. Yo había pasado la mayor parte de ese día solo, en nuestra casa de 2 niveles en el lado oeste de la ciudad, viendo un partido de fútbol americano en silencio y fingiendo que no me importaba la soledad. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hijastra, Melissa, cena esta noche, 7:30. Lato Stackhouse. Vístete bien. Sin feliz Navidad. Sin carita feliz. Solo eso. Lato no era el tipo de lugar al que vas por capricho. Manteles blancos. Servicio de aparcacoches. El tipo de restaurante donde las guarniciones cuestan extra, y el camarero te llama señor mientras ya escanea la sala buscando a alguien más importante. Dudé antes de responder. Melissa y yo nunca habíamos sido cercanos. Ella tenía 38 años, lengua afilada, y se comportaba como si el mundo le debiera interés. Aún así, Navidad era Navidad. La familia se presentaba. Eso es lo que uno hacía. Nos vemos allí, escribí de vuelta. Me duché, me afeité y me puse mi chaqueta azul marino, esa que Diane siempre decía que me hacía ver respetable. Recuerdo que esa palabra se me quedó grabada mientras quitaba la nieve de mi parabrisas y conducía hacia el centro. Respetable. No amado, no querido, simplemente lo suficientemente aceptable como para mantenerme cerca. El aparcacoches tomó mis llaves sin mirarme. Adentro, el lugar olía a bistec sellado y vino caro. Cálido, ruidoso, vivo. Escaneé el comedor. Los vi de inmediato. Diane estaba en el centro de la mesa, riendo demasiado fuerte, con una mano envuelta alrededor de una copa de tallo largo. Su padre, Ray, estaba sentado a su lado, con la cara enrojecida y alegre, y su tenedor aún descansaba sobre un plato vacío. Melissa se reclinaba en su silla, con el teléfono en la mano, sonriendo ante algo en la pantalla. Cada plato en la mesa estaba vacío. Cada copa, medio vacía. Ya habían comido. Me quedé allí parado por un segundo, todavía con el abrigo puesto, sintiéndome como si hubiera entrado en la película equivocada a mitad de la trama. Melissa me notó primero. O dijo ella, lo suficientemente alto como para que algunas cabezas se giraran. Llegaste. Saqué una silla. Parece que me perdí la cena. Ella se encogió de hombros, curvando la comisura de la boca. Sí, sobre eso. Ella tomó una carpeta de cuero negro y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Te envié la hora equivocada por mensaje. Pero oye, aún puedes unirte a nosotros. Diane soltó una risita dentro de su copa de vino. Ray se rió abiertamente, un sonido profundo y satisfecho. Esa es buena, dijo él. Melissa dio unos golpecitos en la carpeta. Puedes unirte pagando. La abrí. 4 cifras me devolvieron la mirada. Bistec, colas de langosta, una botella de tinto que reconocí de la carta de vinos. Más de $400. Me ardían las orejas. Lo sentí en el cuello, en la cara. El camarero merodeaba cerca, fingiendo no mirar, pero observando de todos modos. Diane me miró, con los ojos brillantes. No seas tan sensible, dijo ella.
¿Es Navidad? Algo se asentó en mi pecho entonces. No era ira, todavía no. Era algo más frío. Durante 14 años, yo había sido quien manejaba los números, los impuestos, las renovaciones de seguros, y los avisos de atraso que nunca llegaban a la mesa. Yo era el tipo que arreglaba las cosas en silencio para que nadie más tuviera que pensar en ellas. Y aquí estaba yo, parado en una habitación llena de gente que pensaba que yo existía solo para pagar las cuentas. Cerré la carpeta lentamente. Melissa inclinó la cabeza. Así que sonreí. Tienen razón, dije. Es hora de que saldemos las cuentas. Se rieron más fuerte ante eso. Diane sacudió la cabeza como si yo acabara de contar un chiste malo. Day levantó su copa. Pagué la cuenta. Hasta el último centavo. Luego les deseé una agradable velada y salí al frío. El aire exterior me despertó de golpe. Los copos de nieve flotaban bajo las farolas. Me senté en mi coche por un largo momento antes de arrancar el motor, con las manos firmes sobre el volante. En casa, colgué mi abrigo y fui directo al armario del pasillo, ese que nadie abría nunca excepto yo. Bajé una caja de archivos polvorienta, la puse sobre la mesa de la cocina y levanté la tapa. Carpetas, estados de cuenta, correos electrónicos antiguos que imprimí por si acaso. Y ahí estaba, mi nombre en un documento que nunca había firmado, pero al que, de alguna manera, estaba legalmente vinculado. Exhalé lentamente. La cena no fue lo peor que habían hecho. Ni de lejos. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé sentado allí, en la mesa de la cocina, mirando mi propio nombre como si perteneciera a otra persona. Frank Alberson, Omaha, Nebraska. 61 años, semi-jubilado, responsable, confiable, invisible. La casa estaba tranquila, de esa manera vacía en que se pone después de las fiestas, cuando las decoraciones todavía están puestas pero la energía se ha ido. Una tira parpadeante de luces blancas se reflejaba en la ventana oscura sobre el fregadero. El partido de fútbol que había dejado puesto antes hacía mucho que había terminado. No me había dado cuenta. Levanté el documento de nuevo, leyéndolo lentamente esta vez. Estaba vinculado al llamado Fideicomiso Familiar de Rey, una LLC de la que le gustaba presumir en la iglesia y en las barbacoas del vecindario. Según el papeleo, ya no estaba simplemente ayudando. Aparecía listado como garante secundario en una línea de crédito. Sin conversación, sin firma, solo mi nombre, limpio y mecanografiado como si me hubiera ofrecido como voluntario. No estaba sorprendido. No realmente. Esa es la parte que la gente no entiende sobre ser aprovechado durante años. Cuando la prueba finalmente aparece, no explota. Se hunde silenciosamente, como agua fría filtrándose en tus botas. Durante 14 años, yo había sido el hombre detrás de escena. Diane manejaba las fiestas y las apariencias. Yo manejaba todo lo demás. Yo era el que se quedaba despierto hasta tarde cada abril, esparciendo formularios W2 y 1099 sobre la misma mesa, asegurándome de que Rey no provocara una auditoría. Yo era el que llamaba a la asociación de propietarios cuando Melissa olvidaba pagar sus cuotas durante 6 meses seguidos. Renovaba pólizas de seguro, negociaba planes de pago, y suavizaba los sobregiros antes de que alguien se diera cuenta. Nadie me pidió nunca que parara, y nadie dijo nunca gracias. Pensé en mi primer matrimonio, y luego en cómo mi exesposa solía bromear diciendo que yo estaba casado con la responsabilidad. No se equivocaba. Trabajé, pagué, arreglé y me quedé callado. Cuando ese matrimonio terminó, me dije a mí mismo que haría las cosas de manera diferente la próxima vez. No lo hice. Hojeé otra carpeta y encontré un viejo hilo de correos electrónicos de hace 3 años. No había estado husmeando. Estaba justo ahí, impreso y sujeto con un clip. Melissa a Diane, se está volviendo loco por el banco otra vez. Relájate. Es solo el contador. Él se encargará. El contador. Solté una risa breve y sin humor. Había escuchado cosas peores en mi vida, pero algo acerca de verlo en blanco y negro, sabiendo que lo habían dicho cuando pensaban que yo no estaba escuchando, se me quedó grabado. A la mañana siguiente, me desperté con ese correo electrónico aún resonando en mi cabeza. El contador, billetera andante,
El tipo que mantienes cerca porque es útil. Diane ya estaba despierta, moviéndose por la cocina como si nada hubiera pasado la noche anterior. Se sirvió café, me miró y dijo, «Te fuiste temprano». Estaba cansado, dije. Ella se encogió de hombros. Melissa no lo dijo con mala intención. Ya sabes cómo es ella. Sí sabía cómo era ella. Asentí, doblé el periódico y no mencioné la caja de archivos esperando en el armario. Diane no preguntó porque yo parecía más callado de lo habitual. Ella estaba acostumbrada a eso también. Más tarde esa tarde, me senté en mi camioneta afuera del supermercado, con el motor apagado y la calefacción encendida. No tenía prisa por ir a ninguna parte. Observé a la gente cargar bolsas en sus maleteros. Parejas discutiendo suavemente sobre artículos olvidados. Niños tirando de las mangas. Vida normal. Dentro del bolsillo de mi chaqueta, mi teléfono vibró. Un mensaje grupal de Melissa: el banco sigue enviando correos a papá. ¿Alguien sabe por qué están siendo tan molestos? Ray respondió con un emoji de risa. Diane añadió, probablemente Frank siendo cauteloso de nuevo. Miré la pantalla por un largo momento antes de bloquear mi teléfono y deslizarlo de nuevo en mi bolsillo. Cauteloso. Esa noche, saqué la caja de archivos otra vez. No me apresuré. Preparé una jarra de café, me senté y comencé a exponer todo en orden. Fechas, números, nombres. No era la ira lo que me impulsaba. Era la claridad. Me di cuenta de algo entonces que me sorprendió. No estaba buscando venganza. Todavía no. Lo que quería, lo que necesitaba, era asegurarme de no hundirme con ellos. Porque si ese fideicomiso se desmoronaba, si esa línea de crédito era reclamada, no serían Ray o Melissa quienes se enfrentarían las consecuencias primero. Sería yo. Encontré otro documento en el fondo de la pila, un viejo formulario de autorización, escaneado y reutilizado. Mi nombre mecanografiado en un campo que parecía sospechosamente familiar. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Esto ya no era ayuda. Esto era explotación. Me aparté de la mesa y me quedé allí de pie, escuchando el zumbido silencioso del refrigerador y el reloj haciendo tic-tac en la pared. 14 años de ser complaciente me habían traído aquí. Fui al armario, puse los archivos de nuevo en la caja y la deslicé en el estante, pero no hasta el fondo. Esta vez, quería que fuera fácil de alcanzar. Mientras apagaba la luz de la cocina, un pensamiento se asentó en mi mente, sólido e inconfundible: ellos pensaban que yo era útil porque me quedaba callado. Estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando dejaba de serlo. La carta llegó un lunes por la mañana, metida entre un folleto del supermercado y un boletín de la iglesia que yo no había pedido. Sobre blanco, dirección de retorno del gobierno. Mi estómago se tensó incluso antes de abrirlo. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde había equilibrado los desastres de todos los demás durante años, y deslicé mi dedo bajo la solapa. El papel en el interior era crujiente, oficial, impersonal. Servicio de Impuestos Internos, IRS. Solicitud de verificación. Posible auditoría pendiente. Las palabras no gritaban. No amenazaban. No tenían por qué hacerlo. Leí el párrafo 2 veces, luego una tercera. Hacía referencia al fideicomiso, a la línea de crédito. A mi nombre. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Esta era la parte sobre la que nadie te advertía cuando pasabas toda una vida siendo el responsable. Cuando las cosas salían bien, eras invisible. Cuando las cosas salían mal, tu nombre ya estaba en el anzuelo. Sentí el pecho apretado. No dolor exactamente, sino presión. Me levanté lentamente, me serví un vaso de agua y miré por la ventana hasta que mi respiración se calmó. La nieve de la noche de Navidad se había derretido convirtiéndose en un fango gris a lo largo del bordillo. Las fiestas habían terminado oficialmente. Esa tarde, conduje hasta el consultorio de mi doctora en Dodge Street. Me dije a mí mismo que era rutina, solo para estar seguro. La presión arterial está un poco alta, dijo ella, quitando el brazalete de mi brazo. ¿Estrés? Casi me río. Cosas de familia, dije. Ella asintió como si hubiera escuchado eso 1000 veces. Tómatelo con calma.
No cargues con las cosas tú solo. Si tan solo fuera así de simple. Intenté llamar a un viejo colega esa noche, Tom Reynolds, contador público certificado. Habíamos trabajado juntos años atrás antes de que se mudara a Lincoln. No éramos cercanos, pero éramos lo suficientemente amistosos. Frank, dijo él, sonando distraído. Desearía poder ayudar, pero ya no toco enredos familiares. Aprendí esa lección por las malas. Entiendo, dije. Y lo hacía. Pero después de colgar, el silencio en la casa se sentía más pesado que antes. Diane llegó a casa tarde esa noche, con el abrigo cubierto de polvo de nieve, y las mejillas sonrojadas por el frío y tal vez por el vino. Dejó su bolso y me miró. Estás muy callado, dijo. Recibí una carta, respondí. Ella suspiró antes de que pudiera terminar. Si esto es sobre la cena. Te dije, es del IRS. Eso la detuvo. Me miró más de cerca ahora. ¿Qué quieres decir con que es del IRS? Deslicé la carta sobre la mesa. Ella la leyó por encima, frunciendo el ceño. Luego se burló, empujándola de vuelta. Esto no significa nada. Gay lidia con esas cosas todo el tiempo. Mi nombre está en ella, dije. Ella agitó una mano. Estás exagerando. Siempre haces esto. Poniéndote nervioso como un viejo por el papeleo. ¿Viejo? Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Tengo 61 años, dije en voz baja, no soy un incompetente. Ella se levantó, irritada ahora. No tengo energía para esto esta noche. Fue una cena, Frank. Una broma. No lo conviertas en un drama. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Me quedé en la mesa mucho tiempo después de que la casa se oscureció. Esa fue la noche en que dejé de esperar que las cosas se resolvieran por sí solas. A la mañana siguiente, hice 2 citas, una con una abogada de sucesiones en el centro, y otra con un oficial de cumplimiento en mi banco. Ambas reuniones fueron tranquilas, profesionales y aleccionadoras. La abogada, Susan Klein, de unos 50 y tantos años, de mirada aguda, leyó los documentos lentamente. Usted no firmó esto, dijo ella. No. Pero su nombre fue autorizado en otros lugares lo suficiente como para arrastrarlo a la responsabilidad legal si esto sale mal. ¿Qué tan mal?, pregunté. Ella no lo endulzó. Si el fideicomiso incumple o se reclama la línea de crédito, usted podría ser el responsable. Activos, crédito, jubilación. Se me secó la boca. ¿Qué hago? Se desvincula inmediatamente. Y documenta todo. El banquero fue aún más directo. Deberían haberlo eliminado de esto hace meses, dijo, pero no lo hicieron. Lo cual me dice que alguien se beneficiaba de mantenerlo ahí. Pensé en el mensaje de texto de Melissa. Él se encargará. Esa noche, me senté solo en la sala de estar, con las luces apagadas, viendo la nieve comenzar a caer de nuevo. Pensé en el hombre que había estado tratando de ser, constante, paciente, complaciente. Pensé en el hombre en el que me había convertido por seguir siendo así demasiado tiempo. No fue la rabia lo que me empujó hacia adelante. Fue el miedo. Un miedo claro y enfocado. Firmé el primer aviso de retiro a la mañana siguiente. Mi mano temblaba solo un poco mientras ponía la pluma sobre el papel. Una vez hecho, algo se alivió dentro de mí. No alivio, determinación. No estaba empezando una pelea. Me estaba quitando de la línea de fuego. Una vez que salió el primer aviso, me di cuenta de cuánto de mi vida se había construido alrededor de estar disponible. Los correos electrónicos dejaron de llegarme automáticamente. Las alertas bancarias se redirigieron. Los documentos que solían aterrizar silenciosamente en mi bandeja de entrada ya no lo hacían. El silencio fue inmediato y ruidoso. Empecé a despertarme antes del amanecer, con la casa aún oscura, el café preparándose mientras la calefacción se encendía y apagaba. Acampé en la mesa del comedor con mi portátil, un bloc de notas amarillo y la caja de archivos que finalmente había sacado del todo del armario. Esto no era dramático. Era metódico. Fechas, nombres, autorizaciones.
Cada lugar donde aparecía mi nombre donde no debería. Trabajé como solía hacerlo cuando los plazos importaban. Ojos lentos y cuidadosos, cansados pero agudos. Algunas noches mi mano se acalambraba de tanto escribir. Algunas mañanas me ardían los ojos de tanto mirar hojas de cálculo. Pero por primera vez en años, no estaba limpiando el desastre de otra persona. Estaba trazando una línea. Alrededor del mediodía del miércoles, mi teléfono vibró. ¿Melissa? Papá dice que el banco está haciendo preguntas raras. ¿Hablaste con ellos? Miré el mensaje, luego puse el teléfono boca abajo. Una hora después, Diane llamó. Frank, dijo ella, con la voz más suave de lo que había estado en días. ¿Qué está pasando? Day está estresado. Dice que el banco quiere papeleo que ya les dimos. Estoy seguro de que sí, dije. Suenas distante. Lo estoy. Ella exhaló bruscamente. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Pensé en el restaurante, los platos vacíos, las facturas deslizándose sobre la mesa. Porque ahora importa, dije. No le gustó esa respuesta. Pude escucharlo en la forma en que se quedó callada. Esa noche, el chat grupal se iluminó de nuevo. Day publicó una broma sobre banqueros embrujados. Melissa respondió con un gif de risa. No respondí. En su lugar, envié avisos formales, correo certificado, lenguaje limpio, sin acusaciones, solo hechos. Renuncié como firmante autorizado, solicité documentación y notifiqué al banco que ya no garantizaría ninguna obligación relacionada con el fideicomiso. Cada sobre que dejaba caer en el buzón se sentía más pesado que el anterior. No porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí todavía quería ser querido. Esa parte ya no tenía voto. Tarde una noche, Diane bajó las escaleras mientras yo seguía trabajando. Se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados. Estás diferente, dijo. Lo sé. ¿Estás tratando de castigarnos? La miré entonces. Realmente la miré. La mujer con la que me había casado. La mujer que se rió cuando su hija me humilló. Estoy tratando de no ahogarme, dije. Su boca se abrió, luego se cerró. Asintió una vez y volvió a subir las escaleras. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico del banco. Reunión solicitada. Propósito, aclaración de las obligaciones del fideicomiso y el estatus de garante. Lo leí 2 veces. Querían a todos presentes. Se lo reenvié a Diane, a Ray, a Melissa. Sin comentarios. Melissa respondió casi de inmediato. ¿Es esto realmente necesario? Ray siguió. Podemos aclarar esto sin hacer un gran escándalo. Diane no envió mensaje, llamó. Frank, dijo ella, sin aliento. Esto se siente extremo. Es una reunión, respondí. Nada más. Ella dudó. ¿Estarás allí? Sí. Otra pausa. Está bien. Colgué y me recosté en mi silla. Ellos pensaban que esto era un inconveniente, un bache en el camino, algo de lo que podrían reírse como todo lo demás. No sabían que el suelo ya se había movido. Cuando acepté la invitación del calendario, mis manos estaban firmes. Ellos pensaban que era solo otra reunión. Yo sabía que era el ajuste de cuentas. La sala de conferencias olía levemente a limpiador de limón y a café quemado. Un pequeño árbol de Navidad artificial estaba en la esquina, con una tira de luces blancas todavía parpadeando como si no hubiera recibido el memorándum de que las fiestas habían terminado. Lunes por la mañana, cielo gris, Omaha en su versión más honesta. Llegué 10 minutos antes y tomé el asiento más cercano a la puerta. Viejo hábito. Me gustaba saber dónde estaba la salida. Diane entró después, con los tacones repiqueteando demasiado rápido para alguien que fingía estar tranquila. Me dio una sonrisa tensa y se sentó frente a mí sin decir una palabra. Su bolso permaneció aferrado en su regazo como un escudo. Day y Melissa entraron juntos unos minutos más tarde, ruidosos y seguros, como si esto fuera solo otra molestia de la que saldrían hablando. Day me dio una palmada en el hombro al pasar. Buenos días, Frank, dijo. No tenías que convertir esto en un caso federal. Melissa sonrió con suficiencia.
Sí, a los bancos les encanta el papeleo. Tú, más que nadie, deberías saber eso. Asentí una vez y no dije nada. El banquero llegó primero. De unos 40 y tantos años, corte de pelo pulcro, con una placa que decía Mark Evans, oficial de cumplimiento. Justo detrás de él venía una mujer en un traje gris carbón que llevaba un maletín delgado. Buenos días, dijo ella. Soy Susan Klein, abogada del señor Alberson. Eso captó su atención. La sonrisa de Melissa vaciló. Gray parpadeó. Diane se giró y me miró como si me estuviera viendo por primera vez en toda la mañana. Susan se sentó a mi lado y abrió su carpeta sin ceremonia. Mark se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Solicitamos esta reunión para aclarar las obligaciones relacionadas con el fideicomiso de la familia Alberson y las líneas de crédito asociadas. Gray se reclinó. Ya hemos pasado por esto antes. Sí, dijo Mark con calma, pero las circunstancias han cambiado. Deslizó un documento sobre la mesa. No hacia Ray, sino hacia mí. El señor Alberson presentó avisos formales de retiro hace 30 días, continuó. Con efecto inmediato, él ya no es un firmante autorizado, garante o fiduciario en relación con el fideicomiso. La habitación se quedó muy quieta. La mano de Diane se apretó alrededor de su bolso. Melissa se inclinó hacia adelante. Eso no puede ser correcto. Susan habló entonces, con voz uniforme. Lo es. Todos los avisos se presentaron correctamente y fueron reconocidos. Gray frunció el ceño. Frank no haría eso sin hablar con nosotros. Me encontré con su mirada. Lo intenté. Mark golpeó el papel ligeramente. Este retiro provocó una revisión. Durante esa revisión, varias irregularidades salieron a la luz. Melissa se cruzó de brazos. ¿Irregularidades? Lagunas en la documentación. Extensiones no autorizadas. Dependencia de garantes secundarios que no firmaron los acuerdos originales. Miró a Ray. Específicamente, usted. La cara de Ray se enrojeció. Esto es ridículo. Susan deslizó una carpeta más gruesa sobre la mesa. Estos son los registros. Fechas, correos electrónicos, presentaciones. Melissa extendió la mano hacia ella, luego se detuvo. Mark continuó. Debido a que el señor Alberson se retiró antes de que se activara la responsabilidad, él ya no está expuesto. Sin embargo, hizo una pausa, el fideicomiso deberá reestructurarse inmediatamente, de lo contrario, la línea de crédito podría congelarse. A Diane se le cortó la respiración. La boca de Melissa se abrió, se cerró y se volvió a abrir. ¿Estás diciendo que él simplemente se marchó? Crucé las manos sobre la mesa. Me hice a un lado. Ray se volvió hacia mí, con la incredulidad rompiendo su voz. Después de todo lo que hicimos por ti. Casi me río. Susan respondió por mí. Después de todo lo que él hizo por ustedes. El silencio se extendió por la habitación, espeso y pesado. Dejé que se asentara. Había aprendido algo importante a lo largo de los años: el silencio hace que la gente confiese. Diane susurró, apenas audible. No. No, eso no puede ser. Melissa se puso de pie de un salto. Esto es una trampa. Tú planeaste esto. La miré. Realmente la miré. La presunción de derecho. La certeza de que el suelo siempre la sostendría. Planeé no ser responsable de cosas que nunca acepté, dije. Day se hundió en su silla, repentinamente más pequeño, más viejo. Mark cerró su carpeta. Seguiremos en contacto con los próximos pasos. Susan recogió sus papeles y se puso de pie. Nuestra parte ha terminado. Mientras salíamos, Diane me siguió al pasillo. Frank, dijo ella, con la voz temblorosa. ¿Qué hiciste? Me detuve y la enfrenté. Dejé de pagar por la falta de respeto, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió la mano hacia mi brazo, luego la dejó caer. No miré atrás. Conduje a casa solo. Las calles estaban mojadas por la nieve derretida.
El cielo bajo y sin color. No encendí la radio. No necesitaba ruido llenando mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos se sentían ordenados. Pesados, pero ordenados. Cuando entré en el camino de entrada, la casa se veía exactamente igual que esa mañana. La misma corona en la puerta, la misma luz del porche parpadeando ligeramente como siempre lo hacía. Pero sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no cargaba con su peso. Adentro, la casa se sentía más grande, más tranquila. Colgué mi abrigo, dejé mis llaves y me quedé allí un momento, escuchando el zumbido de la caldera. Ese sonido constante siempre había sido un consuelo, prueba de que algo funcionaba como debería. Diane no llegó a casa esa noche. Envió un mensaje de texto en su lugar. Me quedaré en casa de Melissa. Necesitamos tiempo. Miré el mensaje, luego puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Sin respuesta. No porque estuviera enojado, sino porque por una vez no sentí la necesidad de explicarme. Las siguientes semanas fueron extrañas de una manera que no había esperado. Hubo consecuencias, por supuesto. Ray tuvo que vender parte de las participaciones del fideicomiso. El estilo de vida de Melissa se ajustó de la noche a la mañana. El chat grupal se quedó completamente en silencio. ¿Y yo? Dormí mejor. Dejé de despertarme a las 3 de la mañana con números corriendo por mi cabeza. Dejé de estremecerme cuando llegaba el correo. La carta del IRS se resolvió rápidamente una vez que mi nombre fue eliminado formalmente. Limpio, profesional, hecho. Empecé a dar paseos de nuevo, lentos, por el vecindario, con las manos en los bolsillos, asintiendo a personas junto a las que había vivido durante años pero que nunca había notado realmente. Una tarde, me senté en un banco en el parque y observé a un abuelo enseñarle a su nieto cómo lanzar una pelota de fútbol. Sin gritos, sin prisas, solo paciencia. Esa palabra se quedó conmigo. Un mes después, Diane preguntó si podíamos hablar. Nos reunimos en un restaurante en Maple Street. Terreno neutral. Cabinas de vinilo, café que sabía como si hubiera estado preparándose desde los años 90. Ella parecía más pequeña de alguna manera, menos segura. No me di cuenta de cuánto estabas cargando, dijo ella después de un largo silencio. Removí mi café. Traté de decírtelo. Ella asintió. No escuché. Hablamos durante más de una hora sobre el miedo, sobre el orgullo, sobre lo fácil que es confundir el silencio con la debilidad. Ella se disculpó, no dramáticamente, no perfectamente, pero sinceramente. Le dije la verdad. No voy a volver a como eran las cosas, dije. Si avanzamos, tiene que ser diferente. Límites, respeto, o nada en absoluto. Ella tragó saliva. Entiendo. No decidimos todo ese día. No necesitábamos hacerlo. Por primera vez, la decisión no se sintió unilateral. Cuando llegué a casa, fui al armario y saqué la vieja caja de archivos. No la abrí. La llevé al garaje y la puse en un estante alto, fuera del alcance, pero no tirada a la basura. Algunos registros los guardas, no porque los necesites, sino porque te recuerdan quién solías ser. Esa cena de Navidad vino a mi mente una última vez. Los platos vacíos, las risas, las facturas deslizándose sobre la mesa. Ellos pensaban que el dinero era lo único que yo aportaba a la familia. Olvidaron que yo era quien mantenía las luces encendidas. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te has tragado una broma que hirió demasiado profundo o has pagado un precio solo para mantener la paz, debes saber esto: el silencio no es fortaleza para siempre. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dar un paso atrás, trazar una línea, y dejar que las personas enfrenten el peso de sus propias decisiones. Si conoces a alguien que ha sido tratado como una billetera en lugar de como una persona, comparte esta historia con ellos. Y si te gustaría escuchar más historias como esta historia sobre resolución silenciosa, lecciones duras y dignidad ganada por el camino largo, tómate un momento para suscribirte. No estás solo, y nunca es demasiado tarde para dejar de pagar por la falta de respeto.